Hola, soy Bea de La Soleta Arte en Cocina y el día de hoy les voy a compartir una receta muy básica pero súper rica. Vamos a hacer un panqué de limón con semillas de poppy seed o semillitas de amapola. En esta ocasión yo voy a estar utilizando limón Eureka del amarillo. A mí me gusta un poquito más este sabor en el panqué porque es un poquito más perfumado. Si ustedes no lo consiguen pueden utilizar del verde o inclusive pueden combinar los dos limones, el verde con el amarillo. Aquí ya tengo todos mis ingredientes y el otro ingrediente así un poquito diferente es el poppy seed o la semillita de amapola. Son unas pequeñas semillitas negras, les puedo decir que son mis favoritas para la repostería y para la panadería, me encantan. Si no las llegan a conseguir, no se preocupen, las pueden omitir y no pasa nada. Pero la combinación de los dos, del limón con poppy seed, es muy rica, por eso decidí agregarlas a este panqué. Entonces vamos a iniciar con la receta y recuerden que en la descripción del video encuentran los ingredientes y pueden imprimir también su receta en www.lasoleta.com. Entonces comenzamos. Cuando trabajamos con cítricos en una receta y nos piden ralladura y jugo, yo les recomiendo que preparen su mise en place y al final extraigan la ralladura y el jugo para que no se oxiden. Entonces voy a extraer toda la ralladura, necesito una cucharada de ralladura de limón. Acuérdense de rallar únicamente lo que es la cáscara y no la parte blanca, porque si agregamos la parte blanca se nos va a amargar la preparación. Y también es importante que los limones estén súper bien lavados. Vamos a reservar nuestra ralladura de limón y enseguida vamos a exprimir 3 cucharadas de jugo de limón. Perfecto. Casi fue un limón completo, fue un poquito menos, todavía le quedaba un poquito de jugo, pero casi fue un limón completo. Entonces recuerden que siempre al final vamos a preparar la ralladura y el jugo de limón. Para la preparación de este panqué necesitamos un molde de panqué previamente engrasado o empapelado. Si quieren saber cómo engrasar los moldes correctamente, por aquí les dejo en la parte de arriba un link hacia un video donde les doy varias opciones de engrasar y de empapelar sus moldes, pero necesitamos un molde de panqué. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a poner la cantidad de harina que necesitamos y voy a agregar aquí el royal, el bicarbonato, la sal y las semillitas de poppy seed. Y todo lo voy a mezclar muy bien a que se integre muy bien. Y lo voy a reservar. A continuación voy a poner aquí la mantequilla, que ya la tengo por supuesto a temperatura ambiente. Y voy a agregar también el azúcar. Y vamos a empezar a batir hasta cremar estos dos ingredientes. Pasado ese tiempo vamos a bajar la velocidad y vamos a agregar los huevos uno por uno. Y en cuanto se incorpora, agregamos el siguiente. Una vez que está incorporado, agregamos la ralladura de limón, agregamos la vainilla, el jugo de limón y por último el yogur natural.
Acuérdense que es súper importante nunca sobrebatir las mezclas. Entonces, ya que está integrado todos los líquidos, por así decirlo, voy a empezar a agregar la harina y en cuanto se incorpore voy a detener la batidora. Una vez que ya está la mezcla incorporada, detenemos la batidora, bajamos lo que se haya podido quedar aquí en la palita y le damos una última mezcladita, nada más para checar que no se haya quedado abajo nada sin mezclar. Perfecto. Y una vez ya lista nuestra mezcla, vamos a rellenar ya nuestro molde. Y entonces así ya queda listo su panqué. El horno lo tengo como siempre precalentado a 180 grados centígrados. En esta ocasión el panqué va a durar cerca de 45 a 50 minutos. Siempre que metemos un panqué dura muchísimo más tiempo que un pastel. ¿Por qué? Porque el espacio para hornear es más reducido y hay más masa, entonces va a llevar más tiempo. Entonces lo vamos a llevar al horno entre 45 y 50 minutos. Ya salió nuestro panqué del horno, miren nada más qué delicia, estuvo un total de 45 minutos, entonces es importante dejarlo enfriar para desmoldarlo y después decorarlo. Una vez tenemos nuestro panqué de limón frío, lo vamos a decorar. La decoración va a ser súper sencilla, voy a hacer un glaseado que va a llevar limón y crema y azúcar glass, es lo único. Y voy a estar utilizando, como siempre, que me encanta, hojas de hierbabuena y limón amarillo. Entonces aquí empiezo con mi azúcar glass. Lo primero que voy a agregar es una cucharada de jugo de limón y después me voy a ir poco a poco, voy a empezar a revolver y después me voy poco a poco agregando la crema hasta que obtenga la consistencia deseada. Aquí váyanse poco a poco. Hay gente que le gusta el glaseado muy espeso, hay gente que le gusta más líquido, transparente, es según el gusto. Entonces, sí les recomiendo que se vayan despacito. ¿Qué pasa? Que si les queda de más de aguado, no hay ningún problema. Lo que van a hacer ahí es que van a agregar un poquito más de azúcar, ¿sí? Pero lo mejor es irnos despacito. Yo en este caso lo voy a querer espeso. Entonces, voy a revolver hasta obtener la consistencia deseada. Perfecto, y esta es la consistencia que quiero. Lo quiero espeso y quiero que caiga naturalmente. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a ir poniendo a lo largo de todo mi panqué y voy a ir dejando que él solito se mueva para donde se tiene que mover y que caiga naturalmente. A veces sí le damos una pequeña ayudadita así nada más muy sutil para que caiga. Pero casi siempre lo dejamos que vaya natural. Y es importante también que el panqué esté frío, porque si el panqué está caliente, se nos va a derretir de más y se nos va a resbalar de más el glaseado. Vamos a rebanar unos limones. Y una vez que los tengo listos, ya los voy a poner en la parte de arriba de mi panqué.
Bueno, y así queda listo ya nuestro panqué de limón. La verdad es una delicia, es súper fácil, es como que un básico de nuestro recetario. Espero que lo disfruten mucho y como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.